Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Ábalos, profesor de matemática del Preuniversitario Gauss, y vamos a revisar las 4 preguntas modeladas por el DEMRE para la preparación de la prueba de competencias matemáticas M2. Entonces vamos a comenzar con la revisión. Aquí tenemos el primero. Dice: la rampa es una forma alternativa de acceso para las personas con movilidad reducida. Cada país tiene su propia normativa de seguridad sobre las pendientes máximas que deben ser usadas en una rampa. Ahora, en Chile, una rampa de más de 150 centímetros de longitud debe tener como máximo un 8% pendiente. Esto significa que al avanzar 100 centímetros horizontales, la rampa debe elevarse 8 centímetros verticales, tal como se representa en la imagen. Y aquí tenemos la imagen, donde se ve obviamente que avanzo 100 en forma horizontal y son 8 en forma vertical, o el 8%. La norma chilena indica que en el caso de que la rampa llegara a tener una excepción a la regla, que en este caso es que la longitud sea menor o igual a 150 centímetros, dice que la pendiente máxima puede ser de hasta el 12%, pero solamente si la magnitud es de menor o igual a 150. Entonces, ¿cuál es la altura máxima que puede alcanzar una rampa construida con esa pendiente máxima permitida en Chile, cuando ella se avanza a una distancia horizontal de 0,8 metros de principio a fin? Alternativas: A, 0,06 metros; B, 0,096 metros; C, 6,6 metros; y por último D, 9,6 metros. Entonces tenemos que ver cuál de esas relaciones nos sirve. Entonces, primero partamos de la base que me dice que para longitudes mayores a 150 voy a tener un 8%, o sea que se va a cumplir lo que indica el dibujo en particular. Pero ahora me dice que si la rampa llegara a tener menos de 150, obligatoriamente podría aceptar una pendiente máxima de un 12%. Y en este caso dice que la rampa fue construida con esa pendiente máxima. Por lo cual quiere decir que como es de 0,8 metros, que su equivalencia sabemos que son 80 centímetros, cumple con la segunda condición, por lo cual sabemos que esto es con un 12%. Por lo cual, si nos vamos a la relación que queremos resolver ahora, nos quedaría entonces que estos 8 ya no serían 8 en este caso, y estos 100 ya no serían 100 en este caso. Con estos 100 que yo voy a avanzar ahora 12 en forma horizontal, no los 8. ¿Por qué? Porque la rampa que quiero construir es de 80, por lo cual cumpliría esa norma. Entonces yo podría hacer una proporción donde directamente yo digo, horizontalmente hablando, yo sé que con 100 centímetros, cuando era una regla del 8%, yo avanzaba 8, pero ahora como sé que esta rampa cumple con la condición de tener menos de 150, yo sé que con 100 voy a avanzar el 12%, o sea, los 12 centímetros. Por lo cual obligatoriamente, si yo quiero avanzar 80 centímetros, voy a avanzar X centímetros en forma vertical. Entonces, si yo hago obviamente proporción directa, regla de 3 simple, me quedaría entonces que la multiplicación de 100 por X tiene que ser lo mismo que multiplicar 80 por 12. Entonces el valor de X que estoy buscando sería 80 por 12 dividido por 100. Simplificamos los ceros, por lo cual el valor de X que estoy buscando sería 8 por 12 partido por 10. Si 8 usted lo multiplica por 12, eso va a dar 96. Y obviamente que 96, si usted lo divide en 10, va a quedar 9,6. Pero ojo, 9,6 ¿qué? Recordemos que todas estas unidades son en centímetros, por lo cual yo sé que va a valer 9,6 centímetros. ¿Cuál es el problema de esta pregunta? Que también las unidades con las que están las alternativas son centímetros, están en metros, no están en centímetros. Por lo cual, si están en metros, yo voy a tener que hacer la conversión de unidades, y sabemos que por cada 1 metro son 100 centímetros. Por lo cual, tal como convertimos el 0,8 metros, lo multiplicamos por 100, en este caso el 9,6 lo vamos a dividir en este caso por 100 para poder hacer la transformación, y eso obviamente me quedaría 0,096, y ahora sí me quedan metros. Y esa es la respuesta que debo marcar, por lo cual, si nos damos cuenta, en este caso, la alternativa correcta debería ser la alternativa B en particular. Y ahí sabemos directamente con respecto a este ejercicio que como la rampa cumple con la condición pedida, que son menos o igual que 150, puedo aplicar la pendiente del 12%.
Y como quiero construir la con pendiente máxima, inmediatamente llego a que esa es esa alternativa. Cuidado con este distractor que está acá, pero está en unidades distintas, así que cuidado con ese tipo de preguntas. Pasemos a la 2. Un estudiante de contabilidad en práctica, que está revisando las políticas de cobro de pasaje de una línea aérea, encuentra una tabla de relación en el precio P del pasaje a Santiago Puerto Montt con la cantidad C de maletas que lleva el pasajero, de hasta 23 kilos, y que traslada en la bodega del avión y no en la cabina de pasajeros, y genera el siguiente gráfico según este modelo. Y aquí vemos obviamente que tenemos una función de características afín, porque no pasa por el origen, parte con un costo fijo si nos damos cuenta acá, y obviamente sigue en forma lineal, y obviamente que a medida que aumenta la cantidad de maletas va aumentando en este caso la proporción. Con la información anterior, ese estudiante afirma que para esta ruta la línea aérea le cobra un pasaje a un precio fijo por cada maleta que lleve. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los siguientes argumentos explica lo que acaba de decir anteriormente? O sea, que se le cobra a un pasajero un precio fijo por cada maleta que lleve. ¿De dónde lo puedo deducir? Entonces, y coloca 4 alternativas. La primera dice que se puede deducir de que porque P sub 0, o sea, cuando yo llevo 0 maletas es 25.000, o porque cualquier valor C entero positivo se tiene que, yo evalúo ese valor y lo divido por la cantidad de maletas y me tiene que dar siempre K, que es una constante. O dice que para C y D números enteros positivos, tal que el D sea más grande que el C, se tiene que la cantidad obviamente que me cobran con respecto a C es menor con respecto a lo que me cobran con respecto a D. O porque para calcular cualquier valor de C, número entero positivo, se tiene en este caso que cuando tú calculas una maleta más, o sea C más 1, le resto en este caso la cantidad C de maletas que yo tengo, esa diferencia siempre me da K, con K una constante. Entonces hay que ver cuál de esos argumentos obviamente justifica lo que dijo en este caso este estudiante en práctica, es que cobra un pasajero un precio fijo por cada maleta que lleva. Claramente si analizamos la primera opción, que dice que porque P sub 0 vale 25, obviamente que si llevo 0 maletas es 25.000 pesos, ¿puedo deducir que siempre me cobran lo mismo? No, porque eso no me da ninguna información que me permitiría sacarlo. Si vemos la segunda afirmación, dice porque para cualquier valor C entero positivo se tiene que yo calcule cualquier valor que me estén dando y lo divido por la cantidad de maletas, siempre el resultado es el mismo. Entonces habla como en C entero positivo, probemos. Probemos, por ejemplo, lo que pasa cuando yo llevo una maleta. Cuando yo llevo una maleta, según nuestro gráfico, ahí lo podemos ver, ahí tenemos el 15, 20, 25, el 30 que está ahí. Aquí tenemos el 35 y aquí tenemos el 40. Entonces quiere decir cuando llevo una maleta, ¿qué quiere decir esto? Que me están cobrando 40.000 pesos. Y probemos la segunda, cuando yo obviamente llevo dos maletas. Yo sé que cuando llevo dos maletas me están cobrando, si nos damos cuenta, 55, porque va de 5 en 5. Ahí tenemos 55. Y solamente ya que probemos con estos dos valores nos vamos a dar cuenta que no funciona. Porque si yo pruebo en este caso para P con C una maleta, lo divido por 1, me tiene que dar una constante, que en este caso sería los 40.000 dividido por 1, que me daría 40.000. Y ahora yo pruebo para el segundo caso, que en este caso es P de 2. Si yo lo dividiera por 2, me debiera dar el mismo valor constante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en 2 me cobran 55.000, que obviamente dividido por 2 no me va a dar los mismos 40.000. Entonces, claramente, eso no se está cumpliendo, así que puedo descartar la B. Vamos a la C. Dice que para que C y D sean número entero positivo, tal que D es más grande que C, se cumple esta condición. ¿Esta condición se cumple? Sí. A medida que yo aumento la cantidad de maletas, efectivamente nos damos cuenta que me van a cobrar un precio más grande. Pero yo no puedo deducir esto, la afirmación que dijo en este caso el estudiante, porque no olvidemos que la afirmación, ¿cuál era? La afirmación que hizo el estudiante en práctica es que se cobra a un pasajero un precio fijo por cada maleta. Y lo único que me dice esta alternativa, que a medida que yo aumento la cantidad de maletas, que lo que hacen, me cobran más. Pero me cobran un precio fijo, con esta afirmación no lo puedo deducir, por lo cual esta alternativa C tampoco sería, por lo cual la única opción que nos queda obviamente es la alternativa D. Obviamente que lo vamos a comprobar. Por ejemplo, si yo sabía que para una maletita me estaban cobrando 40.000, recordemos. Para dos maletas me están cobrando 55.000. Según el gráfico, para tres maletas me están cobrando
70.000. Y así sucesivamente. Si yo pruebo para C más 1, yo pruebo para una maleta, entonces C más 1 sería P de 2. Entonces yo pruebo con una maleta. Yo sé que 1 más 1 es 2, entonces sería 2, menos lo que me cobran con una maleta, debe ser un valor constante. Lo que me cobran en 2 son 55.000, menos lo que me cobran con una son 40.000, y esa diferencia, si nos damos cuenta, es 15.000. Y esa se debería repetir para cualquier diferencia entre ellos y ellos. Probemos con dos maletas si funciona. 2 más 1 sería 3, por lo cual esto le resto lo que cobran en 2 y debería ser igual al mismo valor constante. Y si probamos el 3, sé que me cobran 70.000, le quito lo que me cobran con 2, que son 50.000, y obviamente que esa diferencia nos vuelve a dar los mismos 15.000, que indica en este caso el mismo valor constante, que es lo que se cobraría por cada maleta. Y así puedo seguir probando y nos damos cuenta que siempre la diferencia van a ser 15.000. Pruebo para 4 y eso obviamente me dan los 85.000 que me indica el gráfico, porque si ahí veo el 4, acá obviamente tengo esa cantidad, va de 5 en 5, ahí debiera estar los 85.000. Por lo cual nos damos cuenta de dónde esto deduce, de esta relación en particular. Por lo cual la alternativa correcta, en este caso, sería la D, que es la respuesta correcta. Y ahí tenemos la pregunta 2. Pasemos a la pregunta 3. Considere P y Q dos puntos en el plano cualquiera y se definen de la siguiente manera. P y Q, entonces tengo la coordenada X del punto P, la coordenada Y del punto P, y X sub Q y Y sub Q como las coordenadas respectivas del punto Q. Y ahora dice que define un concepto. No olvidémonos de lo que es una distancia entre dos puntos, porque no es lo que me están diciendo, sino que se define una distancia rara entre P y Q. Y esa distancia rara dice que se hace simplemente tomando la coordenada X del punto P y restando la coordenada X del punto Q. Luego tomar la ordenada Y del punto P con la ordenada Y del punto Q. Y en este caso se restan y esas dos diferencias se suman y eso se le llama distancia rara. Ahora, ¿cuál de las siguientes figuras podría representar al conjunto de todos los puntos, cualquiera A de coordenadas A, B, que está en una distancia rara igual a 5 con respecto al origen? Es decir, que la distancia que hay desde un punto A a un punto Q siempre es 5, asumiendo ese punto Q obviamente como dice que es el origen del 0, 0. Y me colocan 4 gráficos distintos, que son estos 4 que están acá. Entonces tenemos que identificar, sabiendo la distancia rara, cuál es el gráfico que asocia para ese elemento en particular. Ahí tenemos las 4 gráficas y tenemos que buscar alguna forma de poder asociarlo. Entonces, si definimos con distancia rara, dijimos entre P y Q de esta manera, no nos olvidemos, ahí está. Yo sé que el punto A y el punto Q, en este caso son A, B y 0, 0, y dice que quiero sacar que siempre la distancia sea 5, y cuál es la gráfica que forma. Entonces yo sé que la distancia entre A y Q, esta distancia rara, sería, según esta relación que está acá, si la aplicamos, sería simplemente la coordenada X, que en este caso es A, restado en este caso con la coordenada X del punto del origen, que sería 0, y esa diferencia sumarla en este caso con la coordenada Y del punto A, que en este caso sería B, restado obviamente con la coordenada Y del punto Q, que obviamente es 0, y yo sé que esta distancia obligatoriamente tiene que ser 5. Si nos damos cuenta, A menos 0 es A, B menos 0 es B, y eso sería igual a 5. Entonces aquí yo tengo la relación que asocia A con B, que son las coordenadas, y esa tiene que ser igual a 5. Y ahora una forma para poder determinar lo que yo buscaría sería simplemente darse valores arbitrarios, por ejemplo, probar qué pasa con A igual a 0, A igual a 1, A igual a 2, a 3, el 4, por ejemplo, y hasta el 5, para ver lo que pasa con los valores de B y grafiquémoslos en el plano cartesiano y veamos cuál de esos puntos coincide con las gráficas que tenemos ahí. Si A llegaba a ser el 0, te quedaría 0 más B es igual a 5, por lo cual simplemente en este caso me quedaría que B vale 5. Ahora, si A llega a ser 1, significa que es 1 más B es igual a 5, lo cual B está obligado a medir 4 para que la suma de 5. Lo mismo pasa con el 2, por lo cual el 2, si lo sumamos con un B, me tiene que dar 5, por lo cual B está obligado a valer 3. Lo mismo con A vale 3
B tendría que seguir 2, usando la misma lógica. Y por último, si A vale 4, tenemos que B valdría 1, y si A vale 5, B valdría 0. ¿Qué acabo de hacer con esta relación? Encontrar una serie de valores que de una cierta manera, si yo los relaciono y coloco coordenadas, quiere decir que la gráfica deseada tendría que pasar por el 0,5, el 1,6, el 1,4, el 2,3, en este caso el 3,2, el 4,1 y el 5,0. Y ahí tenemos obviamente 6 puntos correspondientes que debieran coincidir con nuestras gráficas presentes acá. Y si nosotros nos vamos a nuestras gráficas que teníamos acá inicialmente, obviamente tenemos el 0,5, fíjense, el primer punto lo tengo presente en el A, lo tengo presente en el B, lo tengo presente en el C también aquí. Pero ¿cuál es el problema? Que el 0,5, el 0 solamente lo asocia al 5, pero el 0 también está con el menos 5 y ese no es un punto que pertenece, por lo cual inmediatamente podemos descartar ese que está ahí. Y el 0,5, en el caso C, no tenemos ningún punto que coincida. Y ahí lo podemos descartar. Y otro punto que usted podría probar, cuál podría ser, que es el bastante simple, el 5,0 lo identifico en la gráfica. El 5,0 efectivamente está, por ejemplo, acá en el gráfico de B, y en el gráfico de A ya no está presente. Entonces, si nos damos cuenta, solamente hay una única gráfica que contiene a 2 de los puntos y se entiende que los otros sí los va a contener y se los vamos revisando. Fíjense, el 1,4, 2,3, 3,2 y 4,1 podrían estar acá sin ningún problema, por lo cual la alternativa correcta sería la B. Esta es una manera de hacerlo. Y otra, quizás que es menos intuitiva que esta, es calcular esta famosa distancia entre los dos puntos, tal como lo hicimos en la parte anterior, para que me dé la relación que A más B sea igual a 5, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es despejar una de las variables en función de la otra. Como sabemos que A es la coordenada X y B es la coordenada Y, despejamos B, que en este caso sería como nuestro Y, y eso me quedaría, si se dan cuenta, 5 menos A, por lo cual este valor de B va a depender de lo que vale A, por lo cual si yo lo ordeno un poquitito, esto es menos A más 5. Y si nos damos cuenta, esto aquí corresponde a la forma que tiene una función afín. Porque si recordamos una función, bueno, en X se define como mx más n, donde m representa la pendiente y n representa nuestro coeficiente de posición. En este caso depende de A, acuérdense que A es la coordenada X y que estaría bien. Y B, en este caso es nuestro Y, recordar que eso es lo mismo cuando yo hago funciones. Entonces esto está hablando de una función afín, donde si vemos y hacemos la analogía, nuestro valor de m corresponde a lo que acompaña el término con x, que en este caso, como depende de a, lo que acompaña a, que sería un menos 1, y nuestro coeficiente de posición un, que también indica la intersección con el eje y, es 5. Entonces tengo que buscar una función afín, según la forma que tiene, que tenga pendiente negativa y que obviamente pase por el 5. Y si nos damos cuenta, la única que cumple con esa condición, tal como habíamos dicho, es la alternativa B. Así que por el segundo método también nos da directamente la B, que es la respuesta correcta. Y por último, pasemos a nuestra pregunta 4, que dice que en estadística descriptiva, para definir la cantidad de intervalos en los cuales se agrupan los datos, se suele utilizar la regla de Sturges, la cual indica que una cantidad recomendable de intervalos en una muestra de tamaño n es 1 más logaritmo en base 2 de n. Considere que para una muestra de n igual a 2 elevado a n datos, con n un número entero positivo, esta regla indica que se debe utilizar q cantidad de intervalos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos datos m necesitas tú o serán suficientes para que la cantidad de intervalos requeridos sea q más 3, siguiendo esta misma regla anterior? Alternativas, 2n, 3n, 4n y 8n. Y ahí tenemos las 4 alternativas que me están indicando. Entonces, esto es lo que me dice el ejercicio, que tengo una muestra de tamaño n, donde en este caso n se reemplaza en este caso en el logaritmo. N me da una equivalencia que lo puedo expresar como 2 elevado a n. Y obviamente que los datos que se deben utilizar, y esto te va a dar q intervalos. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo tengo o quiero tener una muestra de tamaño m que me dé q más 3 intervalos? Entonces lo primero es identificar esta regla. Obviamente que esto que está acá, si primero nos acordamos de logaritmo, que es lo principal, tenemos que acordarnos que los logaritmos, por ejemplo, en base a
de un argumento b, usted dice que es igual a c. Esto, acuérdense que tiene una notación de potencia. La notación de potencia dice que la base, en este caso el a, elevado al resultado, que en este caso es c, me tiene que dar el argumento del logaritmo, que sería b. Y esta relación la vamos a ocupar acá. ¿Por qué? Porque yo sé, si yo tengo una muestra de tamaño n, me quedaría 1 más logaritmo en base 2 de n, y eso me tiene que dar la cantidad de intervalos que yo sé que cuando yo reemplazo n es una cantidad q. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo podría despejar el logaritmo en base 2 de n, y eso sería igual a q menos 1. Lo que significaría, obvio, que usando la definición que acabamos de ver acá, yo sé que 2 elevado a q menos 1, acuérdense la base, vamos a marcarlo con otro color, tenemos la base elevado al resultado, que es todo esto que está aquí, me tiene que dar el argumento n, por lo cual, en este caso, esto tiene que ser igual a n. Y ahí tenemos ya una relación que podríamos ocupar, ¿cierto? Y no olvidemos lo que se está preguntando. Dice que ahora yo tengo una muestra de tamaño m. Ahí está. Muestra de tamaño m serán suficientes para que la cantidad de intervalos requeridos sea q más 3. O sea, dice que ahora yo quiero tener m elementos de tal forma que cuando yo evalúe esa cantidad de elementos me dé q más 3. Esa es la relación que se está planteando. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Ahora volvemos a despejar el logaritmo en base 2 de m. En este caso el 1 que está sumando entre comillas lo pasamos, ¿cierto?, al otro lado restando. Por lo cual si al 3 le restamos 1 me quedaría q más 2. Y vuelvo a usar la definición de logaritmo que usamos en la parte anterior. Digo 2 elevado a ese resultado que es q más 2. Me tiene que dar el argumento que es m. Entonces nos quedaría que 2 elevado a q más 2, en este caso vale m. Recuerda que estamos buscando el valor de m, pero un valor de m que tiene que depender exclusivamente de la incógnita n. Y no olvidemos que n ya tenemos una notación que es 2 elevado a q menos 1. Entonces la podríamos ocupar, vamos a seguir aquí abajo, donde como yo sé que ahora m es igual a 2 elevado a q más 2, y yo sé que en este caso, fíjense, q menos 1, con 2 elevado a q menos 1, perdón, es n, yo podría simplemente reescribir el valor de m y decir que esto es 2 elevado a q menos 1, que yo sé que vale n, y lo multiplico por otra potencia de base 2, para que obviamente recordar que propiedad de potencia se conserva la base y le sumo los exponentes. ¿Cuánto le debo sumar a q menos 1 para que me dé q más 2? Y puedo decir que directamente es 3. Por lo cual ahora yo diría que m es igual a 2 elevado a q menos 1, que sé que de la parte de arriba vale n, por 2 elevado a 3, que 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. O sea que la muestra de tamaño m, ¿cuántos datos necesitas? 8 veces el valor de n que yo reemplacé en forma inicial para que me diera q intervalos. Por lo cual la alternativa correcta, ¿cuál es? En este caso, nuestra alternativa D, que en este caso sería la relación que debiera tener. Y ahí tenemos, fíjense, usando la definición de logaritmos, aplicando la relación y después escribiendo una relación que yo necesitaba en función de la otra con respecto a n, saco la relación pertinente y acá entre comillas es como la parte donde yo tengo que formar lo que yo tengo, que es n, y obviamente lo multiplico por otra potencia de 2, con tal que la suma de los elementos, en este caso de las exponentes, me tiene que dar el mismo que está arriba. Y menos 1 más 3, efectivamente me da 2, desarrollo el 2 elevado a 3 y obtengo lo que necesito. Eso, chicos, espero que esta revisión les haya servido y nos vemos en un próximo video.